Hola, soy Juanita, psicóloga, mamá, aprendiz de esta vida y hoy vamos a hablar de las etiquetas y la importancia de empezar a soltar, de volver a lo esencial, de conectar con eso que somos más allá de todas esas etiquetas que nos hemos puesto a lo largo de la vida. Y si nosotros estamos en esta tierra, de seguro tenemos muchas etiquetas. Desde niños empezamos a recibir muchas de estas de manera muy ligera. Muchas veces nos van poniendo estas etiquetas encima. Ay, es que eres muy tímida, eres muy tímido. Ay, es que él es el extrovertido, eres la extrovertida, el que hace reír a todos, el que siempre está feliz, la que siempre está feliz, el gordito, la gordita, ¿cierto? Todas estas etiquetas que nos van llevando a una creencia de lo que somos y a nuestra identidad. Porque lo que pasa es que cuando somos niños, nosotros no tenemos la capacidad de decir, no, eso no es realmente lo que yo soy. O mi mamá me está diciendo eso porque ella me ve a través de sus heridas. O esto que me dicen no es cierto, yo no soy una persona tímida, simplemente me gusta esperar para observar y para coger confianza. No, nosotros como niños recibimos esto de afuera y empezamos a recibirlo como nuestro. Empezamos a convertirlo en una verdad y empezamos a generar nuestro autoconcepto. Empezamos a vernos a través de cómo nos ven las personas afuera, de lo que nos dicen las personas afuera, de todo eso con lo que nos van nombrando a través de la vida. Y lo más poderoso de las etiquetas es que muchas veces creemos que hay unas que son muy buenas y entonces tal vez nos vamos hacia el otro lado. Incluso si somos mamás o papás, queremos decirle a nuestros hijos, eres el mejor, eres la mejor, siempre vas a brillar, vas a ser la primera. Pero incluso estas etiquetas que parecen bonitas nos limitan muchísimo. Porque lo que pasa es que empezamos a cargar con el peso de esas etiquetas. Y aquí voy a contarte una historia de una mujer que yo acompañé. A esta mujer, desde que era una niña, le pusieron una carga muy grande sobre los hombros, con muy buenas intenciones y con mucho amor. Y es que le decían todo el tiempo que iba a ser la mejor, que iba a ser la primera, que le iba a ir increíble en todo lo que hiciera, que era la más inteligente porque era una mujer con muchísima capacidad y le gustaba muchísimo pintar desde muy chiquita y en muchas cosas iba más rápido que otros niños y empezaron a cargarla con esta etiqueta de que tenía que ser muy buena en todo. Y esta mujer empezó a crecer con esta carga y cuando llegó a mi consulta es una profesional, mamá, que además pues tenía una pareja y en todos los ámbitos se sentía supremamente desconectada y exigida porque tenía una carga tan grande que sentía que nunca era suficiente, sentía que no era suficiente en su pareja, como mamá, en su trabajo, porque siempre estaba luchando y tratando de ser perfecta, de cumplir con esa etiqueta y con ese ideal que le pusieron desde que era una niña. Y entonces eso que parecía tan bonito se convirtió en su cárcel, porque ya no podía descansar, porque sentía que tenía que revisar un trabajo miles de veces para esperar a que fuera 100% perfecto, porque sentía que si se equivocaba con su hija y reaccionaba, entonces estaba haciéndolo completamente mal y entraba muchísima culpa y muchísimos juicios y no podía disfrutar realmente de la vida. Y empezamos a vivir un proceso muy profundo justo de soltar esas etiquetas, de empezar a reconocer que eso no es lo que ella era, que ella no es perfecta, que ella no vino a ser solo buena, que ella no vino a ser 10 en todo, que ella vino a experimentar, a ser humana, a crecer, a aprender. Y entonces eso es lo más mágico y lo más poderoso, pero también un poco como lo que uno dice, pero es que la vida es muy curiosa, porque nos vamos llenando de un montón de etiquetas a lo largo de la vida y justo en ese momento de crecer, de sanar, de evolucionar, es como si tuviéramos que empezar a desaprender mucho de eso. Como si llegara el momento de soltar esas etiquetas y de recordar quiénes éramos antes de eso. Quiénes éramos cuando todavía no nos habían dicho qué era lo bueno y lo malo. Cuando todavía no le habían puesto una etiqueta a cómo vemos el mundo y a cómo nos relacionamos. Cuando podíamos simplemente ir por la vida con curiosidad como esos niños antes de ser condicionados.
Y cuando volvemos allá vamos a darnos cuenta que hay muchísimo que nos está esperando en eso más esencial, porque aprendimos a separar. Si a mí me dijeron que yo soy muy tímida y que eso está mal, pues entonces probablemente me etiqueté en ser muy tímida y hay muchas cosas que no me permito. Pero imagínate que yo transformara ese eres muy tímido por me doy el tiempo de observar y tengo una capacidad de observar y de reconocer y de ver cosas que otros no ven. Y me doy el tiempo para sentir confianza. Y entonces en vez de etiquetarnos, empezamos a ver eso que hay más profundo en cada uno y en cada una de nosotras. Porque además muchas de las etiquetas que hoy cargamos como adultos fueron puestas por personas que proyectaban sus heridas o sus deseos no resueltos en nosotros. Entonces ahí viene, por ejemplo, la mamá que decía, ay, es que tú vas a ser la mejor estudiante porque yo no pude estudiar. Tú vas a tener una empresa muy grande porque ese siempre fue mi sueño. Y entonces yo voy por ahí con esa etiqueta y yo voy ahí metiéndome en esos personajes cuando ni siquiera son míos. Y ahora tú, como adulto y como adulta, puedes empezar a cuestionar eso y a mirarlo a los ojos. ¿Qué etiquetas estoy cargando? ¿Con qué me he definido toda mi vida? Incluso eso que parezca positivo. Porque empezar a hacerte esas preguntas te va a permitir reconocer que tal vez hay mucho que no te estás permitiendo por creer que tienes que ser una sola cosa. Y lo profundo de las etiquetas es que como creemos que sabemos lo que somos, limitamos nuestra posibilidad de crecimiento. Porque si yo creo que yo soy así, y que si yo soy una persona muy responsable, y entonces corté el disfrute, o corté la posibilidad de ser auténtico y de ser espontáneo. Entonces si yo no empiezo a cuestionar y a reconocer eso, tal vez me voy a quedar apegado a esa etiqueta porque creo que eso es lo que tengo que ser. Y crecemos y muchas veces aparece la crisis, el vacío o el porque tengo todo, hice todo lo que debería y no me siento feliz. Y muchas veces lo que nos damos cuenta es que, claro, cumplimos el mandato perfecto de lo que se nos dijo, de lo que aprendimos, de lo que creímos que teníamos que ser, pero eso estaba completamente desconectado de lo que somos en realidad. Y hoy como adultos tenemos el poder de volver ahí y reconocer qué es lo que a mí me mueve de verdad. ¿Y qué hay más allá de esto? Si yo no tengo que definirme por nada de esto, si yo puedo soltar todas esas etiquetas, incluso roles con los que me he identificado, ¿qué sería? ¿Qué haría? ¿Cómo viviría? ¿Cómo jugaría la vida? Si no tuviera que identificarme con eso. Y ahí empezamos a ver un montón de posibilidades. Porque nos damos cuenta que tal vez sí, yo puedo ser amable, pero a la vez puedo poner límites. Y que yo puedo ser responsable y puedo disfrutar la vida y gozar la vida y ser espontáneo. Y que puedo ser médico y a la vez amar el arte. Y que no tenemos que estar constantemente separando y viviendo en esa dualidad de tengo que ser esto o lo otro, blanco o negro, sino que podemos serlo todo. Que podemos serlo todo. Y ahí empieza la libertad. Porque es cuando dejas de identificarte con eso que llevas tanto tiempo creyendo que tienes que mantener y ser, que empiezan a abrirse las posibilidades. Y lo más bonito es que cuando tú te abres a eso, también empiezas a permitirle a las personas que tienen alrededor que lo sean. Porque cuando tú no te permites ser todo lo que eres, cuando sigues encarcelado en unas etiquetas, en unos personajes, en una idea de lo que tú deberías ser, eso lo estás proyectando constantemente en los otros. En tu pareja, en tus hijos, en tus amigos, en tu familia, en las personas que tienes alrededor. Y esperas que todos sean una versión que siempre has sido. Y entonces utilizamos como si fuera un insulto el has cambiado. O el tú no eras así. Cuando en realidad debería ser una maravilla, cuando deberíamos celebrarlo. Qué rico que cambiaste. Qué rico que te estás permitiendo explorar otras formas, otras maneras. Porque no eres esas etiquetas, eres mucho más que eso.
eres la inmensidad. Eres un pedacito del universo, de ese universo inmenso, infinito y mágico en ese cuerpo, habitando en ese cuerpo humano. Limitado a estas 4 paredes porque creíste que eso era lo que tenías que hacer. Pero hoy puede ser el día para empezar a abrir esa perspectiva y empezar a permitirte ser mucho más. Soltar las etiquetas y volver a recordar que puedes serlo todo y más. Un abrazo.